vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a Despegar a la Vida. Como cada jueves, mi nombre es José Luis Villanueva y estoy aquí para compartir con ustedes un programa más de Despegar a la Vida, dispuesto y gustoso de compartir un rato con ustedes de un tema que me parece muy cotidiano, como muchos de los que les platico, y a lo mejor voy a hacer referencia de otros programas. Es chistoso como los locutores, muchos lo hacemos, decimos que en este programa es así como súper especial, y después pasan programas y volvemos a decir lo mismo, y volvemos a decir lo mismo, porque todos los programas nos parecen especiales. Incluso hay comentarios que repetimos porque vemos la relevancia que tienen, que somos o logramos a veces ser repetitivos con la intención de enviar el mejor mensaje que llegue a las personas que lo requieren. Y el programa del día de hoy, como suele ser mi costumbre, tiene que ver con la vida diaria y buscar la manera de que nos demos cuenta para que de ahí entendamos y después tomemos decisiones. Es nuestro programa 80. Y bueno, primeramente felicito y agradezco las dos cosas, tanto a Paula como a Ricky, que han sido líderes, compañeros, guías de nosotros, todos los que estamos detrás de un micrófono, y en particular conmigo, que los estimo. Los quiero mucho y les mando besos y abrazos donde quiera que se encuentren. La distancia nunca será suficiente para tener la cercanía del corazón con otra persona, a quien admiras, a quien quieres, a quien respetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, saludos Paula, saludos Ricky, donde quiera que se encuentren. En el mismo sentido, agradezco a Carla, que es ferviente admiradora del programa y que me comenta que escucha el programa frecuentemente. También a Aldo, que me ha escrito para dar algunas sugerencias, también a Georgita, también déjenme por aquí ver porque tengo algunos nombres. Obviamente quisiera decirlos todos y quisiera dar todos los comentarios, pero el programa tiene tanta información que no me daría tiempo de hacerlo. Entonces no estoy discriminando a nadie, solo tomé algunos de los muchos comentarios que llegan. Gracias también a Maite por tus comentarios, por escucharnos. José, gracias por los comentarios y sugerencias. Carla, al otro lado del mundo, en París, Europa, muchas gracias por escucharnos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Este programa lo hago de verdad con mucho entusiasmo de poder transmitir algunas de las cosas que creo, sé, comento, platico, pero también porque para mí es un gran recordatorio hablar lo que en muchas ocasiones es muy sencillo decir, pero no es tan sencillo escuchar. ¿A qué me refiero? A que los programas, como los videos que subo en mi página de Facebook, como algunas de las frases que comparto, como algunas de las sugerencias que doy, no sugerencias, como algunas de la información que comparto cuando estoy en una comida, en una plática, como muchas de las cosas que me gusta hacerle llegar a la gente, muchas de ellas, la mayoría, tiene que ver con que platico algo, comento algo, recuerdo algo o le doy referencia a algo que a final de cuentas me sirve a mí como un recordatorio para no olvidarlo. Porque cuando no lo recuerdas, es muy fácil hacer como que no lo sabes. Pero cuando lo dices, lo expresas, lo compartes, ya no tengo opción de decir no es cierto, no lo sabía, puesto que ya mismo lo estoy verbalizando. Entonces es como un recordatorio también para mí. En ese sentido, el programa del día de hoy
El programa número 80 se llama ¿Cómo continuar? Puntos suspensivos, volando. Les repito, el título del día de hoy es ¿Cómo continuar volando? Para quienes son seguidores de Radio Pasión y de este programa que se llama Despegar a la Vida, recordarán la intención de hacer ver cómo la aviación y la vida cotidiana de las personas es muy similar. Y en ese sentido, hago la analogía de que nacemos a partir del despegue, mientras estamos vivos estamos volando y el día que termine nuestra vida es porque este avión dejó de volar. Por eso pregunto, ¿cómo continuar volando? En similitud de decir, ¿cómo continuar viviendo cuando hay tantas cosas que nos pueden afectar, que nos pueden dañar, que nos ponen tristes, que nos sacan de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo continuar con la vida cuando pareciera ser que ya no vale la pena vivir? ¿O cómo seguir viviendo cuando tengo tantos problemas, tantos dolores, tantas angustias, tantas situaciones que no quiero? ¿Cómo hacerlo? Y no es que yo tenga la respuesta, porque no la tengo. No soy alguien que te pueda decir, haz el paso número 1, el paso número 2, y de así al número 100, y vas a ver que se soluciona. No soy esa persona. Yo creo que no hay quien tenga esos pasos a seguir, que los haya hecho y que te diga, yo ya los hice, entonces continúa este camino y te va a salir. Me parece que pocas son las personalidades en la historia de la humanidad que podemos utilizar como referencia para que nos digan, esto es lo que hay que hacer. Y que nos lo digan con el ejemplo, no porque lo hayan dejado por escrito o no porque lo hayan dicho en un discurso o no porque sepamos que hablaban de ello, sino porque su vida fue un ejemplo de ello y por eso podemos saber que funciona. Porque a través del ejemplo de su vida podemos entender que hay cosas que si las llevamos a cabo de esa forma, funcionan. ¿Cómo lo hago para seguir viviendo cuando tengo molestias, tristezas, decepciones, problemas económicos, problemas laborales, problemas en la familia? ¿Cómo hacerlo cuando me siento tan dañado? ¿Cómo continuar cuando siento que ya no puedo? ¿Cómo hace un avión para continuar volando cuando siente que ya no puede volar? ¿Cómo lo hará un avión para mantener el vuelo cuando siente que ya no tiene la fuerza de mantenerse en el aire? Y en muchas ocasiones hasta pretende o prefiere dejarse caer en caída libre y que termine su vuelo, con la misma analogía de la vida. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es algunas de las cosas que me parece que podemos hacer, insisto, como un recordatorio, para continuar aún cuando hay tristezas, decepciones, desamores, problemas financieros, económicos, pérdida de alguna persona, un duelo independientemente de si es una pérdida de la vida, o es la pérdida de un ser amado por la lejanía, por la distancia, si es la pérdida de una pareja, etcétera. Hay muchos ejemplos que podemos tomar. Entonces, ¿cómo continuar volando? Partamos que, a mi entender, y bajo mis propias creencias, bajo mi entendimiento de la vida, y por la mucha experiencia que yo pueda tener, yo creo que si tú te estás dando la oportunidad o la situación te está obligando a preguntarte cómo continuar volando, dígase, cómo continuar viviendo, quiere decir que ya estás dentro de la solución. Y déjame explico por qué. Dame oportunidad de explicar. De manera muy general, si tú estás en una situación la cual aún tienes la oportunidad de pensar cómo la vas a solucionar, la lógica es que estás vivo. Caso contrario, si ya no tuvieras la oportunidad de pensar y analizar cómo hacer, qué hacer para solucionarlo, es que ya estuvieras sin vida. Ya no estarías volando.
Si ese fuera el caso, ya no hay solución. Mas, sin embargo, yo creo que si nos estamos cuestionando cómo hacerlo, cómo levantarme, cómo mantenerme vivo, cómo mantenerme volando, cómo buscar la manera de salir adelante, de entrada es porque tenemos vida. Y eso para mí ya es un muy buen paso. A lo mejor no el más grande, seguramente no el único, pero ya es un paso donde otros ya no pudieron llegar a ese momento. Hay mucha gente que de ayer a hoy ya no continuó su vuelo. Hay gente que en el transcurso de hoy mismo perdieron la posibilidad de seguir volando. Entonces, la primera condición que yo identifico, que me parece que es importante darnos cuenta, es que si nos estamos cuestionando cómo hago para seguir volando, cómo continuar cuando siento que ya no puedo volar. Si nos estamos preguntando eso, es porque estamos en vuelo. Y eso ya es un gran paso. Aquí cabe mencionar, y voy a entrar un poquito a teoría, no me gusta mucho porque no se trata de clases ni nada, pero Víctor Frank, un médico, después psicólogo, psiquiatra, que ha hecho varios libros, pero el que me parece más trascendente, a mí me gustó mucho, dentro de los varios que he leído de él, pero es el que me parece que tiene más impacto, y de hecho por el que creo que se hizo famoso. Se llama El hombre en busca de sentido. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, y no es necesario que lo lean, no porque les vaya a hacer un resumen, pero les voy a platicar el objetivo último de este libro. ¿Y por qué tomo de referencia a Víctor Frank? Y voy a leer una parte de lo importante que me parece lo que él hizo, es porque la logoterapia, que ahorita les explicaré qué es algo que puede ser tan complicado o sencillo como uno lo quiera ver, pero si lo desmenuzamos y lo desmembramos, la base de la logoterapia es algo tan sencillo que pudiéramos utilizar. La condición natural del hombre es complicar las cosas, por eso nos complicamos la vida diaria. Pero lo que él hizo, que me parece muy relevante, porque no fue alguien que redactó una teoría y la compartió al mundo, sino más bien, a través de su propia experiencia, estableció las bases de la logoterapia para, posterior a ello, aplicarla a través de lo que él vivió dentro de los campos de concentración. La logoterapia, voy a leer el texto que se encuentra disponible para esto, con algunos apuntes. Es la terapia basada en el sentido. ¿Qué quiere decir? Sanar a través del sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? Sanar, cuidar, acompañar, guiando a la persona que consulta a que descubra el sentido de su vida, lo que implica también el sentido de cada momento de su vida. Y entonces puedes decir, es que yo no sé cuál es el sentido de mi vida. No te preocupes. O todos estamos igual, o muchos estamos muy similar a ti. Cuando te dices, ¿cuál es el sentido de tu vida? No sé, está perfecto. No te preocupes, no es algo malo, no es algo grave, es algo que nos pasa, y así es. Pero, insisto, lo interesante es cómo esto lo hacemos más pequeño, lo llevamos a un punto de mayor entendimiento y de mayor facilidad. ¿Qué quiere decir? No se trata de que sepas en este momento cuál es el sentido de tu vida completamente. No me digas para qué viniste a este mundo y cómo vas a trascender a través de tus palabras y tus hechos y tus actos. No. Veamos cómo en tu día a día hay cosas que tienen sentido para ti en tu vida diaria. ¿Cómo aplicar la logoterapia? Y estoy hablando todavía un poco de la teoría para que de aquí vayamos a algunos de los ejemplos que podamos compartir. ¿Cómo aplicar la logoterapia? Conectar con los valores y principios. Eso sí los tienes.
Y estoy seguro que sabes cuáles son tus valores y tus principios. Estos van evolucionando a través del tiempo, vas adquiriendo algunos, vas desechando otros, pero de manera general, todos tenemos valores y principios que tenemos claramente identificados para nosotros. De esta forma es como actuamos en muchas de las ocasiones. ¿Cómo podemos empezar a aplicar la logoterapia? Primero, conectemos con nuestros valores y principios. Un valor que podemos tener, voy a ejemplificar, ¿qué valor puedo yo tener? El valor de la libertad. Y a través de la libertad puedo sentirme un poco más tranquilo y pleno conmigo mismo. Puedo tener el valor de la confianza en los demás. Y a través de eso también genero una fortaleza en mí que me permite tomar decisiones. Entonces, tú conecta con los valores y principios que consideres pertinentes para ti. Luego, buscar el sentido en pequeñas cosas. Si bien podemos no tener claridad de cuál es el sentido de la vida, por qué estamos en este mundo y cómo vamos a trascender a través de nuestros actos, creo que sí podemos tener claridad identificando en nuestro día a día cuál es el sentido de las pequeñas cosas. ¿Por qué me levanto temprano? ¿Por qué me levanto a trabajar? Y no se trata de encontrar la solución a mi vida, sino probablemente lo estoy haciendo porque el trabajo dignifica a las personas en el sentido de poderme sentir productivo. Pero además de eso, el producto de mi trabajo me otorga un beneficio económico que por consiguiente traslado a mis seres queridos. Entonces, si tú encuentras que el despertarte temprano todos los días tiene que ver con la importancia que tienen tus seres queridos por lo que reciben a través de tu trabajo, puedes entonces darte cuenta que es importante que te levantes temprano. Y así podrás preguntarte, ¿por qué cómo? Podrás decir, es que soy muy dragón. Pero hay otra lógica más profunda que te dice es que comes porque quieres mantenerte vivo. Hay personas que no tenemos que entrar a ese detalle de las cosas porque tendrá que ser otro programa, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen problemas con la alimentación y entonces están dañando su cuerpo? Pero si tú, promedio, comes, es porque pretendes mantenerte vivo. Y eso tiene que hacerte sentir aún y cuando estés triste, deprimido. ¿Qué pasa? ¿Puedes dejar de comer? Sí. Yo te puedo decir, vamos a platicar experiencias. Cuando yo estoy triste, muy triste, se me olvida comer. Y a veces hasta es como, si no quiero comer. No quiero comer. Afortunadamente para mí, mis sentimientos de este tipo me duran un ratito y al rato ya no con una hamburguesa. Pero sí me queda claro que cuando estoy en esos momentos no muy agradables para mí, la comida es algo intrascendente. Pero que es una acción muy lógica que provoco en mí, que me genero por lo que estoy viviendo. Pero en algún momento sé que tengo que comer, porque no voy a dejar mi vida y no voy a dañar mi cuerpo por dejar de comer. Entonces, busca el sentido a pequeñas cosas. ¿Qué haces tú en tu vida diaria, aún y cuando estás viviendo un problema, una situación complicada, un desamor, etcétera, etcétera? ¿Cómo aplicar la logoterapia? Otro ejemplo es aceptar y enfrentar las adversidades de la vida. Oye, hay una crisis económica en el país, ¿sí? No hay que negarlo, más bien hay que aceptar que así es. Aceptando las cosas es como podemos cambiarlas. Y esto tiene mucho que ver con lo que yo normalmente procuro que hagamos, y es identificar para que a partir de ello podamos cambiar. Oye, ¿hay una crisis? Sí, veamos qué podemos hacer con esa crisis. Oye, ¿tengo un problema con mi pareja? Pues sí, déjame ver qué problema hay para identificarlo y entonces atenderlo. ¿Tengo un distanciamiento con mi jefe? Pues sí, entonces hay que identificarlo para cambiarlo. ¿Tengo una situación médica? Pues ¿qué situación médica tengo para atenderla? Hay que aceptar para enfrentar la adversidad. Y ese aceptarlo es, primero lo tienes que identificar. Luego, ¿cómo aplicar la logoterapia? Es tener vínculos significativos. Vínculos significativos hablamos de qué onda con las amistades, qué onda con las personas importantes en tu vida,
¿Qué onda con la gente con la que te conectas? ¿Realmente te puedes conectar? ¿Con la que realmente puedes pasar tiempo, platicar? Quien sientas que te gusta que te abrace para reconfortarte. Tener vínculos significativos es encontrar ese momento con esa persona que te haga sentir bien. Y si te platico algo, a lo mejor te hace sentido. Hay quienes, en mi caso, así es, nos cuesta trabajo platicar muchas de nuestras cosas personales. Por lo tanto, tenemos vínculos significativos, pero aún con ello, cuando tengo problemas y me siento en cierto momento de crisis, no lo platico o me es muy difícil platicarlo. Pero me es muy sencillo y me ayuda mucho platicarlo con un desconocido. Y hasta he llegado a ser que de repente me siento tan mal, pero no me siento tranquilo platicándolo a alguien que me conoce porque esa es mi creencia y esa es mi forma de actuar. No digo que esté bien, no digo que esté mal, es una condición que yo ya me conozco, entonces perfectamente puedo ir a un lugar donde sé que va a haber personas a las que puedo conocer y voy a interactuar quizá media hora, una hora con una persona, abriré la posibilidad de una plática con un ejemplo en el cual yo pueda decir y platicar mi problemática, y va a ser una persona que quizá me dé sus observaciones, sus comentarios, sus sugerencias, quizá me platique sus experiencias, quizá solo me escuche, quizá me mande a volar, pero yo ya voy a haber verbalizado algo que me va a haber hecho sentir mejor. Y como es alguien con quien no voy a volver a platicar, es como yo haber podido fue haber recogido los botes de basura de los diferentes cuartos de la casa, haberlos puesto en una bolsa, llevarlos con un desconocido y decirle, te comparto esto, por favor, llévatelo. Y así fue. Solté mi basura, se la llevó y me siento mucho mejor con ella. Esa es mi forma de hacerlo. Tú encuentra cuáles son tus vínculos significativos. A lo mejor es tu papá, tu mamá, tu hermana, tu esposo, tu novio, tus amigos, tus amigas. Esos vínculos significativos son parte importante. ¿Por qué? Porque con ellos ahorita vamos a ver qué otras cosas conviene que hagamos. Y después, qué otra parte conviene para aplicar la logoterapia es descubrir el significado del trabajo y la creatividad. Como mencionaba hace rato, el descubrir el trabajo, ese significado, lo que dignifica que hagas una actividad por la cual recibes una retribución económica o a veces en especie o a veces hasta un agradecimiento, etcétera, etcétera, eso de resignificar el trabajo ayuda para mejorar la condición de lo que tengamos por dentro, mejorar la incomodidad, mejorar la tristeza, ayuda para hacernos sentir importantes, ayuda para mejorar el daño que al ego se le haya hecho, ayuda para elevar la autoestima. Y si lo llevamos a una parte creativa, si nos damos esa oportunidad que en momento de crisis, aún en momento de crisis, nos damos la oportunidad de generar algo creativo, ayuda mucho más porque entonces veremos con otros ojos nuestro desempeño. Y aunque podamos estar tristes, enojados, decepcionados, si hacemos algo creativo, invertimos la forma en la que nos estamos viendo nosotros de podernos observar como una persona triste y deprimida y con problemas a una persona creativa que está haciendo una pintura, una escultura, un corte con tijeras al jardín, quedó bellísimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué sirve? Sirve de mucho. Entonces, con la rápida teoría de la logoterapia, que fue lo que Viktor Frankl ideó, vivió en los campos de concentración y nos comparte en varios de sus libros, pero el que yo recomiendo mucho es El hombre en busca de sentido, veamos qué de esto nos puede servir para nuestra vida diaria. Déjenme leerles este texto. Bueno, perdón, ya les decía, es sanar, cuidar, acompañar, guiando a la persona que consulta a que descubra su sentido. Es darnos la oportunidad de identificar qué es lo importante en nuestra vida, cuál es el sentido de cada uno de los momentos que tenemos. Y los hay, estoy segurísimo que los hay. Cuando estamos cuestionándonos, ¿cómo voy a hacer para seguir viviendo con tanto dolor? ¿Cómo continuar cuando siento que ya no puedo volar?
déjame recordarte que no es la primera vez que tienes una situación que te desestabiliza. Seguramente no será la última. Y tu aeronave, o sea, tú, ya trae varios raspones, abolladuras, que aún con eso te han permitido seguir volando. El fuselaje de la aeronave es nuestro cuerpo. Y al paso de los años, seguramente el fuselaje ha tenido algunas ligeras o grandes abolladuras, golpes, raspones, incluso hasta fracturas que se han atendido a través del tiempo. Si me voy un poco más hacia adentro, los sistemas de la aeronave, las superficies de control, los instrumentos, habla un poco más de lo que pensamos. Entonces, no solo es el cuerpo físico el que a veces dañamos o se ve dañado por el paso del tiempo. También a veces lo que pensamos a través de los instrumentos, que quiere decir que el indicador de velocidad falla y es porque no sabemos cómo que estamos haciendo. También falla el horizonte artificial de la aeronave y esto quiere decir que me siento tan deprimido que no sé qué hacer, no sé cómo responder, no sé cuál va a ser mi siguiente paso, no sé qué voy a hacer mañana. También puede fallar otro de los instrumentos como la brújula y despiertas después de una noche de decepción, de tristeza, de enojo y te despiertas queriendo mandar a todo el mundo a volar y quieres olvidarte de todo, soltar todo y no tener que vivir nuevamente lo que viviste un día anterior. Y entonces es como si no solo el cuerpo se daña, sino se daña lo que está por dentro que ayuda a tomar decisiones. En este sentido, me parece que hay muchas cosas que hacer. Pero, dame un segundo, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en Despegar a la Vida. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y continuamos en Despegar a la Vida, donde estábamos hablando de algo que vivimos frecuentemente, pero que solo hay que empezar a organizarnos para ver cómo solucionar. Cómo continuar volando. Les hablaba de Viktor Frankl, su libro El hombre en busca de sentido, algunas de las recomendaciones que nos hacen para identificar cómo poner en práctica la logoterapia, pero de ahí empezamos a hablar de algunos ejemplos, cómo nuestro cuerpo físico a veces se ve dañado a través del tiempo, pero no solo el cuerpo físico porque dejamos de comer o porque no lo ejercitamos o porque lo alimentamos de una forma incorrecta. También nos vamos a la parte interna de los instrumentos, donde lo que está dentro de la cabina de pilotos que nos da indicaciones también puede estar en una condición no óptima, por lo que en nuestro día a día por eso mantenemos la depresión y la tristeza y el no. Pero si me voy a esta última parte, mucho más profundo que el instrumento, ya nos vamos a las conexiones eléctricas o los cables, la parte más interna de la aeronave, estos circuitos integrados que mandan señales y a través de ellas se genera interacción de los sistemas de la aeronave para su desplazamiento. Estamos ahora hablando de no solo el cuerpo, no solo la mente, sino lo que sentimos. Y entonces tú podrás decir, oye, a ver, pues mi horizonte artificial no me está diciendo bien cómo hacerle, cómo me siento, estoy triste, decepcionado, no sé qué hacer. Y es porque adentro todavía traemos ese sentimiento de tristeza, molestia, ira, confusión, algo que no nos está permitiendo ser o actuar como quisiéramos. Y entonces, la parte que me parece recomendable es primero identificar para que a partir de ahí actuemos.
Lo que hasta ahorita les he comentado tiene que ver con Víctor Frank, la logoterapia, su libro y las recomendaciones que ellos hacen. A continuación yo te voy a compartir 6 puntos que me parecen recomendaciones para que cada uno de nosotros las tome en los momentos en los que me pregunto yo mismo, ¿cómo hago para seguir viviendo? ¿Cómo lo hago ante tanto dolor, tanta tristeza, tanta depresión, tanta angustia, tanta molestia, tanto enojo, tanta ira? ¿O cómo continuar cuando siento que ya no puedo volar? Siento que ya no puedo. La tristeza es tanta, la amargura, la decepción es tanta que siento que ya no puedo. Y entonces, mi primera recomendación es: permítete sentir. Permítete sentir lo que estás sintiendo. Esa molestia, esa ira, la confusión, si es que estás confundido, o todo lo que tenga que ver con el duelo que estás viviendo. Y el duelo, insisto, no solo es la pérdida de una persona que ya no está en esta vida, es la pérdida de una persona, la pérdida de algo. El duelo es cuando pierdes algo. Y yo te podría decir que cuando nos damos la oportunidad de tener claros estos sentimientos, a partir de ahí podemos accionar. Yo soy alguien que normalmente soy bien barco para muchas cosas, me encuentro bien positivo en todas las situaciones, soy feliz con la vida. Tengo problemas, tengo tristezas, tengo decepciones, tengo muchas cosas. Y mi forma, que me queda claro que la tengo identificada, mi forma de vivir los problemas es una ira, es una molestia, normalmente más conmigo mismo que con los demás. Y habiendo yo identificado eso, primero me sirve mucho para saber dónde estoy y cómo estoy. Número 2, para no accionar o reaccionar contra los demás, cuando la realidad es que eso no va a funcionar, porque el tema lo traigo en mí, conmigo y hacia mi interior. Habiendo identificado mi molestia, mi ira, mi incomodidad, a partir de ahí tendría que tomar decisiones. Pero no las voy a poder tomar si no soy claro conmigo y me doy esa oportunidad de permitirme sentir. En algún momento, hace varios programas, les comenté de mi historia de cuando me dieron las gracias en el Colegio del Aire, salí de la Fuerza Aérea y me mandaron a mi casa, y lo triste que estuve durante muchos días, y cómo permití que durante meses estuviera cargando ese costal de piedras, que afortunadamente ya solté, pero esa molestia era una ira constante conmigo, por no estar donde creí que debería de estar, y no estar haciendo lo que creí que debería estar haciendo. Incluso la molestia era por creer que no era lo suficientemente capaz de haberme mantenido en el lugar donde estaba. Afortunadamente se solucionó, lo solucioné conmigo mismo, me perdoné y me di más oportunidades y estoy feliz con lo que viví. Y además fue un gran aprendizaje. Pero yo vivo muchas cosas con esto de la ira. Aquí también les comparto, y me parece el programa un escenario magnífico para compartir cosas personales. Mi familia, y lo practicaba recientemente con mis hermanas, mi familia, al menos la más cercana y la que no es tan cercana también, tenemos una forma de enfrentar la vida y sus problemas a través de la risa que pareciera ironía. Porque cuando hay problemas, sí, los tenemos, los vivimos, pero normalmente nos reímos. Y no es que me ría del problema, es como una forma de accionar mi respuesta. Hay un problema, hay una situación y ja, 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 ja. Pero ese ja, 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 esa risa, tiene que ver con que me estoy dando la oportunidad de estar pensando, analizando para decidir mientras me estoy riendo. Es como una pausa a través de la risa para accionar. ¿Por qué somos así? No lo sé, pero sé que lo somos. En terapia sale, y no solo me ha salido a mí, le ha salido a ellas, y cuando ya lo identifiqué, empecé a ver a mi familia y me di cuenta que así era.
que sin que nos diéramos cuenta, a lo mejor nos damos o no nos habíamos dado cuenta, es una forma de accionar de nosotros. ¿Y qué? ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque la risa es un detonante que utilizamos como una herramienta. Entonces, si el punto número 1 es démonos la oportunidad de sentir, es date tú la oportunidad de saber qué es lo que estás sintiendo. Y si estás triste, decepcionada, molesta, date la oportunidad de sentir. A partir de ahí, tomemos decisión. Porque el número 2 es el paso a seguir después de haberte dado la oportunidad de sentir, y es habla sobre tus sentimientos. Esta es una recomendación muy general. Podrá haber quienes, como a mí, no me gusta. A veces lo hago, a veces no. Podrá haber a quienes no les interese compartir tus sentimientos con nadie, muy válido. Pero la recomendación, porque obviamente esto es de manera generalizada, sí conviene, sí sirve, sí ayuda, no es un invento, tiene alguna base de teoría, también la logoterapia lo platica, muchos psicólogos lo hacen, habla sobre tus sentimientos, compartir tus sentimientos con amigos, familiares, con un terapeuta. Es más, con un terapeuta es indispensable y necesario, todos deberíamos de tener nuestro terapeuta de cabecera para atender nuestra vida, no solo en momentos de crisis o de algún problema, sino como una parte de nuestro backpack de viaje. Si ya estamos volando, qué mejor que tener cerquita una aeronave que sea psicólogo, que nos ayude a mantenernos estables en la salud y en la enfermedad y en todas las cosas que nos sucedan. Porque así como hay problemas que se tienen que solucionar, también hay alegrías que conviene mucho entenderlas, asimilarlas y darnos la oportunidad de vivirlas al máximo. Porque no siempre nos damos esa oportunidad, pero bueno, punto y aparte, ese es otro tema. ¿Qué conviene? Hablar sobre los sentimientos. A veces expresar lo que sientes en voz alta puede aliviar la carga emocional. Y es lo que yo les platicaba hace rato. A mí sí me sirve. Hablarlo, sí. ¿Con quién? Yo decido con quién. Normalmente con una persona que no conozco porque sé que no tiene contexto, no la voy a volver, no necesito sus recomendaciones, quizá alguna retroalimentación de su experiencia, de su creencia o lo que sea, está perfecto, pero soltarlo, hablarlo, verbalizarlo, ayuda a aliviar esa carga emocional. Como punto número 2, ¿qué te sugiero? Sí. Habla sobre tus sentimientos, habla con tus amigos, habla con tus amigas. ¿Estás triste? ¿Estás molesta? ¿Estás decepcionada? Platícalo con tu mamá, platícalo con tus amigas, compártelo. Muy probablemente esa carga va a ser más ligera. Muy probablemente va a empezar a ayudar para sanar lo que hayas vivido. Va a ayudar a que la carga sea menor. Es como ese bote de basura que yo ejemplificaba hace rato, esa bolsa con todas las tristezas, molestias, enojos, decepciones, etc. La abres y entonces al platicarlo estás como sacando mucho de lo que traes ahí dentro. Quizá en una muy buena plática o en varias pláticas vacías la bolsa. Quizá no la vacías completa, pero aligeras la carga con la que te vas a regresar a tu casa. Entonces, número 2, habla de tus sentimientos. Sí conviene. Número 3, recuerda los buenos momentos. Y este me encanta. ¿Por qué creo que es indispensable recordar los buenos momentos? Porque recordar los buenos momentos es un aliciente para el alma en todo momento. Estoy triste y me pongo triste porque mi papá falleció. Sí, pero ¿sabes la cantidad de cosas que recuerdo de él? Como cuando nos sentábamos a platicar, como cuando me invitaba a comer a su casa, como cuando yo era muy chico y él se metía a la alberca a nadar conmigo. Hay una escena en mi memoria sumamente clara en un hotel, no recuerdo el hotel, pero en un hotel de Cancún, que viajamos por carretera después de no sé cuánto tiempo, llegamos a un hotel. Estábamos en la alberca, mi papá todavía estaba afuera. Empezó a llover. Y empezó a llover fuerte. Y me recuerdo perfectamente que mi papá dijo, está lloviendo. Y la lógica de muchos sería, pues, sálganse porque está lloviendo. Y lo que hizo mi papá
fue gritar, está lloviendo. Y así como estaba vestido, que me acuerdo perfecto, una camisa anaranjada, con un pantalón blanco y unos zapatos blancos, corrió y se aventó con ropa al alberca. ¿Cómo no voy a recordar eso cuando recuerdo a mi papá que ya no está conmigo? Porque esa alegría de decir, primero fue la sorpresa de mi papá está loco, y después, claro que está loco, qué bueno que está loco, y qué bueno que hace esas cosas. Y me dejó ese recuerdo para toda la vida. Recordar los buenos momentos. ¿Tuve malos momentos con mi papá? Sí, sí los tuve. ¿Tuvimos pleitos, molestias, espacios de silencio? Sí, pero prefiero recordar los buenos momentos. ¿Te enojaste y te separaste de tu pareja? ¿Lo extrañas? ¿Y tuviste malos momentos con él por lo que hizo, por lo que se distanció, por lo que haya sido? Pero estoy seguro que tienes buenos momentos. Y puedo apostar que tienes muchos más buenos momentos que malos momentos. ¿Por qué no te dedicas a recordarlos eso? A reír por el recuerdo de lo vivido. Ese viaje, ese teatro, esa comida, esa caminata, esa risa, esos chistes, esas canciones, esos bailes. Hay tantas cosas que recordar de los buenos momentos que es preferible vivir recordando los buenos momentos que solo enfocarnos en los que son los malos. Porque estoy seguro que tienes muchísimos más mejores, felices momentos que aquellos que son tristes, decepcionantes y de pleito con tu pareja. Recuerda los buenos momentos, esa es la tercera recomendación y me encanta porque eso aplica para lo que quieras. Quizá hasta en tu trabajo lo puedes aplicar y digo quizá solo por dar la oportunidad de que no sea así. Pero hay trabajos en los cuales estás triste, enojado, decepcionado. Sería un martirio para ti permanecer en un lugar donde esté todo eso mal. Yo creo que si permaneces ahí es porque hay cosas buenas. Entonces, si permaneces ahí y tienes un mal día, te regañaron, no tuviste un buen resultado, hiciste algo incorrecto, no tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo en alguna situación y el trabajo en equipo no se está dando como quisieras, busca recordar los buenos momentos. Cuando llegaste ahí, cuando te ofrecieron trabajo, cuando fue la entrevista, tu primer día en esa empresa, los primeros contactos que tuviste, quienes te ayudaron, seguramente los hay. Y de ahí llévalo a cualquier otra situación. Hay quienes, de hecho, el promedio de edad de quienes escuchan este programa es un promedio de edad donde ya tienen hijos en edades entre adolescentes y jóvenes. Edades complicadas para ellos y la relación que tienen con sus padres mucho más complicadas. Y entonces puede ser que ahorita estés teniendo una época de distanciamiento de tus hijos contigo por la edad. Y estés triste y digas, pues, ¿qué hice mal? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me tiene confianza? ¿Por qué me ha dicho que me odia? Y eso eso lastima, eso duele. Pero solo dedícale más minutos a recordar cuando la cargabas, cuando le enseñaste a jugar, cuando le ayudaste a que aprendiera cómo agarrarse las agujetas, cuando la llevaste a la escuela, cuando jugaste con ella y te disfrazaste para que estuviera feliz, cuando a tu hijo lo acompañaste a jugar cuando estaba sumamente cansado, pero aún con eso decías, es que quiero jugar con él para aprovechar y disfrutar este tiempo y verlo reír. Aún con todo esto que la adolescencia provoca de sentimientos y de emociones que hace que los padres seamos los peores del mundo y nos hagan sentir mal y nos sentamos tristes y decepcionados y hasta molestos por todo lo que hacen o dejan de hacer, tenemos infinidad de historias maravillosas con nuestros hijos que es preferible recordar los buenos momentos. Entonces, recuerda aquello que sea más valioso.
que sea más importante y que sea más trascendente. No recuerdes lo malo, no te enfoques ahí, no te quedes con la bolsa de basura. Y antes de continuar con los otros tres, déjame recordarte las primeras tres sugerencias que te doy para cómo continuar volando. El número 1 es permítete sentir. Número 2, habla sobre tus sentimientos. Y número 3, recuerda los buenos momentos. Insisto, hay muchísimo. Número 4, acepta el dolor. Esto es complicado porque no siempre tenemos la capacidad de aceptación, al contrario, somos muy buenos para negarnos, somos muy buenos para voltearnos la cara y hacer como que no pasa nada. Incluso somos muy buenos para culpar a los demás. Pero en este caso, me parece que es importante aceptar el dolor. Reconoce que el dolor de perder a alguien nunca desaparecerá por completo. Con el tiempo se volverá más manejable. Y aquí lo puse como un ejemplo de la pérdida de alguien, el distanciamiento de alguien. Pero esto mismo aplica para cualquier otra situación. ¿Qué quiere decir? Reconoce el dolor de perder tu trabajo. Ese no desaparecerá, pero con el paso del tiempo será más manejable. Reconoce el dolor de perder a tu novia. No desaparecerá el dolor, pero con el tiempo será más manejable. Reconoce el dolor de perder a tus padres que han fallecido. No desaparecerá, pero con el tiempo será más manejable. Reconoce el dolor de haber perdido tu auto en un choque o porque te lo robaron. El dolor no desaparecerá, pero con el tiempo será más manejable. Puede aplicar para casi cualquier cosa. Y casi con las comillas porque no me gusta ser tan totalitero. Entonces, aceptar el dolor es reconocer, darnos cuenta de algo y aceptarlo. Insisto, esto me parece para nuestro día a día muy recomendable, porque con la vorágine de cosas que hacemos, muchas veces hacemos como que no pasa, nos volteamos para otro lado, creemos que no es necesario, creemos que no es relevante, creemos que, y nos vamos llenando de creencias que no son tan importantes, sino más bien como que son barreras que utilizamos para que no nos duela tanto, porque creemos que no nos va a doler tanto. Pero por el contrario, me parece que es importante aceptar el dolor para que reconozcamos el dolor, sepamos que duele, pero que con el tiempo podrá ser más manejable. El número 5, buscar apoyo. Esto es como lo que les decía, un ingrediente básico para el backpack del viaje. No tienes que enfrentar el proceso de duelo solo. Busca apoyo de amigos, familiares, grupos de apoyo que puedan entender lo que estás pasando. La terapia es un must be, es el deber ser de nuestra educación. Así como podríamos o deberíamos de tener un médico de cabecera, podríamos o deberíamos de tener un psicólogo de cabecera, alguien con quien platicar, alguien que nos ayude, no que nos diga qué hacer, no que nos dé sus sugerencias con su experiencia, sino más bien que nos ayude a darnos cuenta de las cosas. Y este voltearnos para decir, no pasa nada, en terapia te dices, hoy sí es cierto, sí pasa. Y te ayudan para que tú digas, hoy sí es cierto, me estaba volteando porque no quería verlo, pero sí es cierto, sí está pasando. Es decir, no soy así, no soy tan mal. No, es que sí soy buena persona. Pero en terapia te das cuenta de que lo que hice fue incorrecto. No lo debí de haber hecho. No fue la forma en la que las cosas debí de haberlas decidido. Y entonces ya no hay vuelta atrás, ya no me puedo hacer como que, ay, no es cierto, no sabía. Es cierto. Me doy cuenta y a partir de buscar el apoyo con alguien que me pueda ayudar a darme cuenta, entonces acepto y con base en la aceptación tomo decisiones. Por eso ese número 5 es importante, buscar apoyo. Apoyo de quien tú quieras, de quien tú creas. ¿Qué es importante? Que sea algo que valga la pena. No queremos pensar que alguien que es alguien que roba cosas busca apoyo del grupo de
los que roban partes en una colonia. Y todos te van a decir, no te preocupes, estamos bien, nosotros no somos los que estamos incorrectos, todos los demás están mal. Hasta la ley es incorrecta cuando nos dice que no debemos de robar cosas. No, busca apoyo de alguien, sé lo suficientemente maduro, objetivo y responsable para buscar el apoyo de alguien que convenga que te apoye, que te encamine, que te acompañe. Y eso vale mucho la pena. Y por último, decide soltar y dejar ir. Decide soltar y dejar ir. ¿Nada es para siempre? Yo creo que no. Y aunque me duela, yo creo que no. Decidir soltar y dejar ir, yo creo que es la cereza del pastel cuando hay quienes llegan a este punto y lo pueden llevar a su vida. Y déjenme regreso al inicio de la plática cuando les decía que no hay nadie que tenga la solución, yo no la tengo, y solo hay pocos que están al nivel de poder ser la referencia. Y pocos son pocos. Dígase el Dalai Lama, léase la Madre Teresa de Calcuta, ejemplos perfectos de Jesús y otros tantos que en el transcurso de la vida del ser humano son esas pocas referencias que vivieron con base en el ejemplo de lo que nosotros a veces no queremos ni siquiera aceptar, y que sus vidas pueden ser ejemplo no porque lo dijeron, no porque lo escribieron, no porque lo decretaron en un monte y tuvieron una conferencia con miles de personas, sino porque lo vivieron de esa manera. Y son o fueron ejemplo de lo que decían a través de sus actos. Y entonces, ¿por qué convendría llegar a un punto en el que nos demos la oportunidad de dejar ir o de soltar? Es porque en ese momento todo se va a empezar a aterrizar y acomodar de una forma que nos pudiera sorprender. ¿Difícil de creer cuando no lo hacemos? Pues sí, pero así sucede. El tema es que para llegar a ese punto, a mí me falta mucho. Quizá haya quienes ya estén más cercanos a eso, quizá hay quienes les falta mucho más que a mí. Pero así es. El poder dejar ir, el poder soltar, el estar dispuesto a hacer eso, no es tan sencillo. Y entonces, estos últimos 3 puntos, que fue aceptar el dolor, buscar apoyo y decidir soltar, es la forma en la que estamos tratando de llegar a un punto en el cual podamos estar bien con eso, podamos estar bien con lo que vivimos, que aunque no creamos que podemos seguir volando, nos demos cuenta de que sí podemos. Primero porque tenemos vida, y luego porque tenemos sentimientos a los cuales ya nos dimos la oportunidad de sentir, porque encontramos con quién hablarlos para hacer la carga más ligera. Nos enfocamos mucho en recordar los buenos momentos de los muchos que vivimos, porque aceptamos el dolor y buscamos quién nos apoyara para trascender esto que vivimos, para que a final de cuentas decidiéramos en algún momento hacer lo posible para dejarlo ir o soltar. ¿Qué es lo que creo relevante de cómo continuar volando? De que tenemos vida y de que los que estamos escuchando este programa, seguro estoy, y es una frase que no es mía, pero me gustó, quienes estamos escuchando este programa, todos, no creo que haya excepciones, tenemos más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Va de nuevo. Tenemos más de lo que necesitamos y hacemos menos de lo que podemos. Y entonces, ¿cómo continuar volando?
haciendo más conciencia de que tenemos más de lo que necesitamos. Y entonces cambiar el resultado haciendo más de lo que hemos hecho hasta este punto, porque no hemos hecho lo suficiente en muchos aspectos. ¿Qué podemos hacer? Decidir. ¿Cómo le hago para seguir viviendo? Decidiendo. ¿Cómo continuar cuando siento que ya no puedo volar? Decidiendo. Y entonces, sí estoy triste. Sí me siento enojado conmigo por lo que he hecho. Sí creo que debí de haber tomado decisiones diferentes. Pero, ¿sabes? Sigo vivo. Y teniendo esa vida, me debería y me voy a dar la oportunidad de hacer más cosas. Puede ser agarrar un rumbo completamente nuevo, girar la aeronave y no voltear atrás. Puede ser dar un giro y buscar remendar lo que hice mal. Puede ser meter la potencia y subir la aeronave hasta donde pueda para estar lo más ligero posible, habiendo soltado la basura. Puede ser meterle la velocidad a los motores para entrar en picada con la intención de sentir una adrenalina que me haga sentir vivo. Puede ser disminuir la velocidad para planear a ver dónde me lleva el viento. Puede ser tantas cosas que pueden ser, pero todas ellas son nuestras decisiones. Yo por mi parte estoy aprendiendo a sentir, procuro hablar más de lo que siento, soy buenísimo recordando los buenos momentos, eso sí, es mi especialidad, porque además tengo mucho. ¿Acepto el dolor? Sí, aunque me cueste trabajo, pero lo acepto. Busco apoyo, en eso estoy. Tengo mi terapeuta, no es de cabecera porque ando cambiando de ciudad, pero ya soy experto en conseguir terapeutas y decido soltar. Esto me cuesta trabajo, lo admito, me cuesta trabajo, porque hay cosas que no quiero soltar, porque las quiero recuperar. Si en su momento no se da, lo tendré que hacer, pero ya habiendo pasado un proceso de entendimiento, aceptación, aprendizaje, que me lleve a que sea lo mejor para mí y los que estén a mi alrededor. Y por eso hoy, cuando te preguntas cómo continuar volando o cómo continuar viviendo, te voy a hacer una recomendación que normalmente hago. Y espero te sirvan, porque de eso depende tus próximas decisiones. Que puede ser, vive mucho y vive libre. Bye, bye.